nuestras corporalidades y nuestras resistencias. Esta tarde nos convoca la retadora y brillante obra Contra el sexo como categoría biológica de la doctora Lucy Chia, que llega para interrumpir certezas, para abrir fisuras y ofrecernos claves para desmantelar los discursos que han naturalizado desigualdades y exclusiones bajo el nombre de la ciencia. Este libro es una herramienta crítica, pero también una invitación ética, pensar distinto para vivir distinto. Antes de continuar, les recordamos que el Traspatio Librería ha instalado un espacio en este mismo auditorio donde se encuentran a la venta libros en este mismo tenor, donde podrán adquirir ejemplares de esta obra, así como otros títulos fundamentales para seguir construyendo el mundo desde una mirada emancipadora. Para acompañar esta presentación, contamos con la participación de dos voces comprometidas y profundamente vinculadas con las luchas por la justicia epistémica, la dignidad de los cuerpos disidentes y la crítica a las estructuras normativas. La maestra Leslie Claret Zúñiga y el licenciado Arié Caleb Lázaro Oribio. Para dar lectura a las semblanzas de las personas comentaristas como de la autora, le damos el uso de la voz a la maestra Jen Córdoba Solís. Muchas gracias por acompañarnos. Me permito leer la semblanza de nuestra autora invitada, Luz Isha. Ella es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta el 2018. En el año 2017 obtuvo la primera mención del Premio de Bioética auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG-UNAM en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Es autora de los libros La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí, publicado en el año 2022 por Siglo XXI Editores, y Contra el sexo como categoría biológica, cómo desmontar las premisas sexistas que limitan nuestra vida, publicado en el año 2024 por la misma casa editorial, y es el libro que se presenta el día de hoy. Muchas gracias, Lu. Un aplauso para ella, por favor. La maestra Leslie Claret Zúñiga Caballero es licenciada en Psicología y maestra en Estudios de Género. Se describe como alguien inquieta por aprender, apasionada del escanes y firme creyente de que la educación es un medio para cambiar el mundo y la mejora de la condición humana y social. Ha trabajado como docente, como servidora pública frente al Departamento de Diversidad Sexual, frente al Departamento de Atención a Víctimas de Violencia de Género y como directora de licenciatura de Psicología, y actualmente es perito en Psicología Forense en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Desde hace más de 15 años brinda atención psicológica en la práctica privada a adolescentes y personas adultas con enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual. Es cofundadora de la colectiva Les Chiques de la Banda, misma que acciona desde la colectividad la afirmación de las identidades, orientaciones y expresiones de género, espacios de diálogo, de aprendizaje y ternura, con un posicionamiento transfeminista, ético e interseccional. Actualmente la colectiva tiene diversos grupos, entre los que se encuentran la Red de Adolescencias y Familias Trans, la Encuentrita Lenchisáfica y el Cafecito por la Visibilidad Trans. Gracias, Leslie. Y por último, Arié Caleb Lázaro Oribio. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Latina de América, maestro en Educación Sexual por el Instituto Superior de Educación Sexual AC de Aguascalientes. Brinda atención terapéutica con perspectiva de género y diversidad sexual de manera privada, desempeñando labores también como psicólogo dentro del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva en el área del Centro de Atención Externo. Es integrante y cofundador de la colectiva disidente y transfeminista Les Chiques de la Banda. Gracias, Ariel.
Y sin más, adelante, por favor, ahora sí, a presentar el libro. Creo que ya, ¿sí? Ya. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. La verdad es que estamos desbordados de emoción. Gracias por venir otra vez. En la mañana estábamos platicando cuánto tiene que vino Lu y estamos haciendo cuentas hace ratito, noviembre del 23. Presentó ese primer libro, Invención de los Sexos, y desde entonces sabíamos que era una parte que queríamos lograr como colectiva, a hacer este sueño de traer en un conversatorio juntos a Sayak y a Lu. Quienes no estuvieron acá, búsquenlo en redes, vale totalmente la pena, y desde ahí nos quedamos como, hay tanto que dialogar y esperamos, digo, no nos va a dar el tiempo, pero esperamos que se queden con toda la inquietud para irse a echar el clavado a los libros, ¿no? Entonces, bueno, me toca estar acá porque fue decisión de Lu. Ella eligió su lugar y yo estoy acá, y me da mucho gusto compartir con Ariel porque no nada más es mi amigo, sino como un compañero de lucha con quien ya tenemos muchos años de conocernos, y justo estas mentes inquietas de repente buscamos qué hacer en este mundo que de repente se vuelve tan complicado, con tantos y tantos discursos, que ojalá nos alcance el tiempo para esas preguntas. Y queremos empezar justamente, Lu, para que nos cuentes qué pasa entre un libro y otro, ¿no? Sale a la luz Invención de los Sexos, vienes acá. ¿Y qué pasa entonces ahora que sale este otro libro? Creo que algo bien importante para nosotros es escucharte, cómo llega este libro, qué ha pasado con el recibimiento de este libro. Nos hemos chatado algunos comentarios, algunas críticas, pero lo que más nos importa a nosotros es escucharte a ti. ¿Empezamos por ahí? Bueno, primero, muchísimas gracias a las chicas de la banda, a Traspatio Librería y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por organizar la actividad y habilitar el espacio. Muchas gracias a Ariel y a Les por compartir también este espacio conmigo y leerme y tomarse el tiempo. Bien, yo diría que este libro es como un tomo 2 de La Invención de los Sexos, que sería un tomo 1. Es una profundización, es un trabajo que tiene más de 10 años. Y la idea fundamental de este trabajo es cuestionar el sexo en todos los aspectos que hoy es legitimado en el discurso científico en general y neurocientífico en particular. En la invención de los sexos quizás me centré muchísimo más en el cerebro y en el sexo cerebral para tejer un diálogo entre los feminismos y el discurso científico a través de la historia, a partir de un contexto moderno colonial, durante los siglos XVII y XVIII y XIX, cuando se está desarrollando este discurso científico, hasta la actualidad. Y llegar a las neurociencias como el discurso paradigmático hoy en naturalizar aquello que ya se pretendía naturalizar en esos contextos, y es la idea de nacer con ciertas predisposiciones para la vida. Es decir, el hombre cisgénero naturalizado en el espacio público y la mujer cisgénero en el espacio doméstico. Y al mismo tiempo también en la invención de los sexos ahondo en cómo a partir de este marco de referencia, que es un marco de referencia androcéntrico, porque parte de un paradigma que usa la biología para justificar jerarquía, se entiende a partir de este marco la comunidad LGBTI. Es decir, cómo desde las neurociencias se explica no solo la normalidad supuesta en las subjetividades cisgénero heterosexuales, sino también al mismo tiempo cómo se explica de manera marginal y a modo de desvío la existencia de quienes somos parte de la comunidad LGBTI, ¿no? En Contra el Sexo como categoría biológica retomo esta idea, y que es una idea que llamo biologicismo, que el biologicismo sería la conceptualización de que un rasgo o característica biológica, sea innata o adquirida, es suficiente para explicar la aparición de cierto comportamiento o cierto estado psicológico. Para lo que me ocupaba en ese libro era la idea de que una genitalidad iba a implicar ser hombre o mujer, ¿no? Y aunado a eso, las ideas de hombre y mujer vinculadas con ciertos roles. En este libro, En Contra el Sexo, ahondo en esta conexión causal que se asume entre posibilidad reproductiva y vida psicológica, pero que sobre todo va a cuestionar la relación entre cerebro y mente. Porque fíjense que la idea de sexo cerebral es sinónimo de comportamiento y vida mental. Entonces, en la invención de los sexos, actualicé dos presupuestos que vienen de la modernidad y colonialidad
y que vienen y se desarrollan al mismo tiempo, y son la idea de dimorfismo sexual, es que hay dos formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas y la reducción de la mente a los cerebros. Que nuevamente esta reducción de la mente a los cerebros es fundamental para que el cerebro tenga sexo y para que el cerebro tenga raza, porque sexo y raza son conceptos que en su genealogía comparten mucho más de lo que creemos, ¿no? En términos de legitimidad biológica. Entonces, este cuestionamiento de conexión causal en la dimensión de los sexos lo centré en problematizar que existe un sexo cerebral, y en contra el sexo como categoría biológica me voy a centrar más en la discusión cerebro-mente. Es decir, más allá de que haya 2, 3, 4 o 1000 cerebros, ¿qué nos puede explicar el cerebro como agente causal? Entonces, es pensar la vida mental y nuestra vida psicológica y nuestros comportamientos sin un marco de interpretación androcéntrico que supondría reducir a lo biológico este tipo de comportamientos y vida psicológica, ¿no? La idea de, por ejemplo, que en la menstruación y las fluctuaciones hormonales van a suponer un comportamiento, cambio de humor en las personas que menstruan. Fíjense que hay una conexión causal entre hormonas y comportamiento o vida psicológica. Básicamente lo que hago es no negar que eso existe, porque de hecho puede pasar, tipo a mí me pasa, pero sí darle otra interpretación fuera de un paradigma biologicista. A lo que voy a decir entonces es que no se trata de una conexión causal, sino de una conexión normativa, ¿no? Porque voy a hablar de lo normativo como algo característico de lo mental, recuperando la filosofía de Diana Pérez, que fue mi directora de tesis doctoral y es una filósofa de la mente que cuestiona el reduccionismo de las neurociencias, es decir, la idea de que cerebro y mente son lo mismo. Y después ahondo en otras dos dimensiones o tipos causales, ¿no? Este era el primer tipo causal, conexión entre genitalidad y vida mental. El segundo tipo causal va a ser entre genitalidad o posibilidad reproductiva y otros parámetros biológicos concretos. Me voy a centrar en 3 de ellos: la densidad ósea, la masa muscular y la producción de hemoglobina. ¿Por qué me centro en estos 3 parámetros? Porque desde la investigación que hice en deporte y género, articulo que son los parámetros que se consideran de relevancia atlética y sobre los que se justifica la supremacía de la masculinidad cisgénero en el deporte de competencia. Como a través de la testosterona como supuestamente la causa de las diferencias entre hombres y mujeres cisgénero en estos 3 parámetros. Entonces voy a cuestionar tanto el supuesto impacto de la testosterona en estos 3 parámetros, como los niveles de testosterona mismos desde un paradigma esencialista que supone que la testosterona en sus concentraciones están definidas genéticamente. Acá para todo esto voy a hacer uso de estudios científicos actuales y articular otra narrativa que dé cuenta de cómo estos parámetros e incluso los niveles de testosterona pueden mostrar las diferencias que hoy muestran sin este marco de interpretación prenatalista o presocial, la idea de determinación genética o programaciones mecánicas por los roles en la reproducción. Y en contraste, voy a abrazar las nociones de plasticidad y epigenética, que son 2 conceptos que vienen de la biología molecular, para contextualizar estas diferencias y poner en jaque la idea de que se pueden explicar como mecanismos, y en contrapartida mostrar que las normativas de género se pueden expresar biológicamente e impactar en estos 3 parámetros de relevancia atlética. Y el tercer tipo causal, ya cierro con esto, que es el último, es cómo entendemos la posibilidad reproductiva misma, ¿no? El desarrollo de nuestra posibilidad reproductiva. La idea de que el par de cromosomas llamado sexual en nuestro imaginario define nuestra posibilidad reproductiva. Muestro que esta es una idea inválida, que no se ajusta a la realidad del fenotipo reproductivo de los vertebrados en general, de los mamíferos en particular, y me centro especialmente en nuestra especie, para mostrar que no son los cromosomas sexuales los definitorios del desarrollo de un testículo o de un ovario, y de cómo esta narrativa, más que capturar la realidad de nuestra biología a través de la categoría de sexo, reproduce a priori científicos que obstaculizan una verdadera comprensión de cómo se desarrollan nuestros parámetros biológicos e impacta negativamente en la producción de conocimiento biomédico, un área dedicada a entender la prevalencia, el desarrollo y el tratamiento de enfermedades. Entonces, la institución deportiva y la institución biomédica van a ser los 2 ejes de crítica en este libro, porque identifico que son las instituciones donde de manera ilustrativa se ensalza la supuesta naturaleza del sexo como categoría biológica y, sin embargo, a la luz de los actuales hallazgos en biología molecular y en esta era posgenómica que va más allá de los genes para entendernos desde una complejidad nunca antes dimensionada, no podemos sostener esta categoría de sexo porque es un anacronismo que nada describe en torno de lo que sería el desarrollo de nuestros parámetros biológicos, incluso aquellos que darían cuenta de nuestras posibilidades reproductivas.
Gracias. Justamente cuando empezamos a leer, y ahorita qué bueno que Lu hace este gran resumen, porque quiero decirles que es un libro, lo platicábamos con Arié, yo lo puedo definir en 3 palabras. Al inicio es todo un reto, el primer capítulo me parece que te pone súper en jaque, porque dices, a ver otra vez, a ver cómo fue. Bio, ¿por qué? Naturalismo, ¿por qué? Biomaterialismo, que ahorita lo voy a preguntar por qué. Después se convierte como en súper complejo, no nada más por la terminología, sino porque lo hablábamos con Ariel, porque te cuestionas todo el tiempo. Entonces lo que aprendí, lo aprendí mal, está mal aprendido, está mal fundamentado. Y eso creo que nos entra o nos forza a las personas que estamos en esa disposición a deconstruir. Porque si no vamos a permanecer en estos discursos que una y otra vez nos dicen que es sexo biológico asignado al nacer. Y entonces tiene una connotación y una carga tremenda, ¿no? Y justamente para allá va con Ariel, ¿cómo le fue a él leyendo el libro? Porque nos escribíamos de cómo vas, sí se puede, sí se puede. Y justo me da gusto que lo pueda decir así Lu, porque hace una invitación, o la forma como nos lo dices es una invitación tremenda a leerlo, porque algo que me parece que es indispensable en el libro es que no está dirigido solo para un área. Es un tema que simplemente al hablar de sexo, todas las personas nos creemos sabedoras de eso, porque es biológico y por lo tanto es ciencia y por lo tanto es natural y por lo tanto entonces hacemos un enlace ahí tremendo y que sí recomiendo ampliamente que se echen el clavado y ojalá lleguen esas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué les está generando al leer el libro? ¿Vas? Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Y en efecto, la verdad es que sí, nos escribíamos con Leslie, nos preguntábamos cómo van, incluso también Jen nos decía pues, que nos relajáramos, ¿no? Pero la verdad es que en efecto lo empiezas, lo inicias este libro y la verdad es que empiezan el cuestionamiento, ¿no? Se podría decir incluso que desde la primera página es como, a ver, espérame tantito, entonces, ¿qué he estado aprendiendo? ¿No? O qué me han estado diciendo. Y creo que eso es puedo decir, lo bonito, lo rico, lo importante y lo que lleva incluso a decir, a ver, ¿no? Entonces déjame leo la que sigue y la que sigue y la que sigue. ¿Por qué? Porque todo se va interrelacionando. Pero también lo que me gusta mucho de este libro y la manera en cómo lo va explicándolo es que nos permite y nos invita a cuestionarnos la parte científica y lo que nos han dicho que, ok, si es ciencia, es real, es cierto y no cabe la parte de la duda, ¿no? Pero en este libro es como, ok, cuestionamos la ciencia desde la ciencia. Entonces es como esa parte de, a ver, o sea, es como, a ver, te la estoy regresando, ¿no? Tú me estás diciendo esto, que es lo correcto, que es lo normal, pero en estos estudios, o si nos ponemos a investigar, o cómo explicas esta otra, ¿no? Entonces, sí nos lleva como esta parte de decir, bueno, que no hay algo que sea estático, incluso, pues si hablamos de lo que es la biología misma o la persona, las diferentes especies, podría decirlo también, pero no hay algo único, algo estático o inamovible, ¿no? Y que como comenta Leslie, pues si estamos en esa disposición también pues de cuestionarnos, de cuestionar, y es como, pues a ver, vamos a investigar, ¿no? Vamos a aprender, porque no aquello que nos dijeron universidad, primaria, secundaria, que el libro de la SEP, pues ahorita si lo vemos, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que somos, con lo que existe, entonces sí, con toda la confianza y con toda seguridad, léanlo y créanme que van a salir más de una palabra, una pregunta incluso y que van a estar compartiendo también. Y justamente en ese sentido, una de las preguntas que yo me hacía desde la psicología, que es una carrera con la que coincidimos con Ariel, es que hay materias como bases biológicas, ¿no? De la conducta, bases biológicas del comportamiento humano, neuropsicología. Y te voy a ser bien honesta. Lo primero que pensé al leer el libro, dije, muchas de esas cosas no tienen sentido. Porque hay una complejidad de estudios que van a derrumbar todo lo que nos enseñaron.
Yo pensaría, y esa es una pregunta para ti, ¿cómo podemos entonces traer los estudios que tú has hecho durante tanto tiempo para modernizar, actualizar, inclusive hacer críticos los contenidos de estas materias? Porque siendo bien honestas, están quedando muchísimos años atrás. Y es preocupante porque después nosotros, que estamos las personas que estamos atendiendo en consulta, nos vamos a enfrentar a discursos que sin darnos cuenta estamos reproduciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos por su lectura tan hermosa e inspiradora. A ver, justo hablábamos antes en la actividad que tuvimos a la tarde con alguien que se había acercado sobre la psicología y cómo la psicología cognitiva y conductual reproduce las bases neuroendocrinológicas de la conducta. La neuroendocrinología es una disciplina que se funda en estudiar cómo las hormonas causan comportamiento. Esa es la disciplina. Entonces la disciplina misma ya asume que las hormonas causan comportamiento. Y acá yo diría que en términos de currícula estamos reproduciendo lo que en realidad legitimamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras propias creencias, ¿no? La idea esta de las hormonas impactan en mi comportamiento, en general lo encarnamos todos, digo, y no nos tenemos que sentir culpables. Básicamente es un poquito lo que hablábamos hoy más temprano. Así funciona nuestra subjetividad, es una subjetividad androcéntrica la que tenemos. ¿Por qué androcéntrica? Porque viene de esta masculinidad cisgénero, blanca, adulta, propietaria, heterosexual, que articula un discurso científico en este contexto moderno colonial, no basado en verdades biológicas, sino permeado por una búsqueda de justificaciones biológicas, lo que decíamos antes, ¿no? Para naturalizar la reducción de la mujer cisgénero blanca a la esfera doméstica y la bestialización de las personas negras e indígenas, ¿no? Entonces, este presupuesto biologicista, la conexión causal que asumimos entre biología y vida mental, es uno de los presupuestos más arraigados que vienen de una temporalidad lineal, causa y efecto, y es una temporalidad lineal intrínsecamente androcéntrica, la linealidad del tiempo, para pensar que hay una causa, que son las hormonas, y un efecto, algo que tiene que venir necesariamente después en el tiempo, que va a ser la aparición de un comportamiento y una conducta, ¿no? ¿Cómo evitar reproducir este presupuesto? Bueno, incluso desde nuestra subjetividad, si dependiera de nosotros mismos, también es complicado. Porque lo que decía antes, ¿cómo acepto que me va a bajar la regla y estoy de mal humor sin asumir que hay una conexión causal? ¿Cuál es la explicación? Sin demeritar lo que realmente estoy sintiendo. Bueno, primero que lo esté sintiendo, da la pauta de que las normativas de género no son algo meramente macroscópico, conductual, sino que al mismo tiempo que también tiene un impacto molecular, de manera profunda también impacta en cómo nos vivimos, cómo deseamos, cómo sentimos, es algo visceral. Hay un montón de capas, y no por poner en orden de jerarquía, primero esta vale más y después esta, sino más bien imaginarlas como una red de simultaneidad que van a conformar las normativas de género que encarnamos y a través de las cuales somos inteligibles, es decir, nos reconocemos unes a otros. Entonces, la propuesta que hago en el libro es reconceptualizar este hecho sin pelearnos con lo que nos está pasando, ¿no? Si yo tomo testosterona y me siento más agresiva y más sexual, no me voy a pelear con lo que me está pasando y decir, güey, si estoy en contra que la testosterona causa esto, es más, no hay una evidencia científica. En realidad, los estudios que lo quieren corroborar fallan. No hay una conexión causal comprobada, porque no se puede comprobar conexión causal por un problema estructural de los estudios neurocientíficos y neuroendocrinológicos, que en realidad lo que pueden decir es que se observan correlaciones. Acá hay una distinción entre lo causal y lo correlacional. La idea de en un estudio observar que hay personas con mayores niveles de testosterona que son más agresivas, eso es una correlación, dos hechos que están funcionando en paralelo, más niveles de testosterona, agresividad, pero lo que se asume en estos estudios es una causalidad. Entonces la testosterona causó la agresividad. Sin embargo, ese estudio no está corroborando causalidad. Por muchos motivos no está corroborando causalidad, pero el primero de ellos es porque incluso aunque yo, por ejemplo, trate a una persona con testosterona, esa persona no está libre de cultura
y no estamos libres de las expectativas en torno a lo que esperamos de la testosterona, cuando hay un discurso que la ubica de manera muy precisa, aunque no seamos especialistas en discurso científico, como la causante de la agresividad y la sexualidad. Es algo que permea el imaginario popular. No hace falta que sepamos de neurociencias. Y eso impacta y se encarna en nuestra subjetividad. Entonces, lo que sucede en estos ámbitos científicos es el sesgo de causalidad, ¿no? Asumir a priori una causalidad que no es demostrable. Cuando hablo de correlación y digo dos hechos paralelos, siempre pongo un ejemplo que por ahí sirve, y es, supongamos, que cada vez que me corto el pelo sale el sol. Eso no quiere decir que me corte el pelo cause que esté despejado, ¿no? Y que deje de llover si estaba lloviendo. Pero, sin embargo, es algo que sucede. Digo, me pasó las últimas 4 veces y digo, uy, es una correlación. Pero fíjense el salto cuántico que hay a asumir que hay una causalidad. Bueno, eso es lo que suele suceder en este tipo de estudios. Y es un primer sesgo que, conociéndolo, nos sirve para explorar otra forma entonces de entender estos hechos que nos suceden en paralelos. Tomo testosterona, me siento agresiva. Fluctuaciones hormonales por la regla, me siento sensible. Entonces, acá lo que propongo es pensar en la vida mental desde la idea de Diana Pérez, y ella nos dice que todo lo que implique verbos psicológicos, como sentir, desear y creer amar, nunca van a poder ser descritos en términos biológicos. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito de lo normativo. ¿Qué quiere decir lo normativo? Bueno, lo normativo, Diana lo recupera de un filósofo, Donald Davidson, para hablar de la razón, pero no se queda ahí porque identifica que Donald Davidson también era un señor bastante androcéntrico y que no tiene una perspectiva crítica y solo apela a la racionalidad o al principio de racionalidad, que sabemos que también es un concepto que viene de la Ilustración y es muy problemático. Entonces Diana Pérez dice, lo normativo también implica la historia de los conceptos, la carga sociocultural e incluso la dimensión afectiva. Entonces, el ámbito de lo normativo no es describible en términos físicos o biológicos. Y hay otros rasgos distintivos de lo mental que también describo, y no voy a ahondar en todos ellos, pero sí uno importante y que tiene que ver con esta idea de que cuando siempre hablamos de cómo nos sentimos, apelamos al lenguaje mentalista, a estos verbos sentir, desear y creer amar, y es lo holístico de lo mental. ¿Qué quiere decir lo holístico de lo mental para Davidson, que recupera Pérez? Que cuando tenemos una creencia o un deseo, no es una creencia simple, sino que viene de una red de creencias que coexisten en ese momento y también a través del tiempo, mi trayectoria vital. Y eso no se puede capturar en una sinapsis neuronal, ni en un patrón de activación neuronal, ni en una estructura cerebral. Esa historia que tiene que ver con memoria, con aprendizaje y memoria, no es un hecho mecánico traducible a estados cerebrales, sino que los trasciende, y esta red de creencias no tiene una explicación finita como la biología demanda, sino que estamos ante subjetividades que se tejen de una manera que no tienen un techo físico concreto. ¿Y cómo entonces podemos reconceptualizar estos dos hechos? En vez de una conexión causal, existe una conexión normativa. Por ejemplo, que ante el hecho de la menstruación, por lo menos tiene 2000 años de historia occidental documentada, que algo malo le va a pasar a los cuerpos o es algo negativo, esa sangre. Y nosotros eso lo encarnamos generación tras generación por el aprendizaje y memoria, por transmisión de valores, valores androcéntricos. Entonces, existe este hecho biológico que históricamente fue conectado con un estado psicológico negativo. Y eso es una conexión normativa, dada por la historia del concepto menstruación, por el hecho biológico, cómo se interpretó, por la dimensión afectiva, etc., ¿no? Y de la misma manera podemos pensar en las categorías hombre-mujer. Es decir, que son categorías que pertenecen al ámbito de lo normativo, no son la descripción neutral de nuestras posibilidades reproductivas. Cuando decimos, bueno, hay 5 mujeres en la esquina, no estamos imaginándonos, hay 5 productoras de ovocitos. Nadie piensa eso. Estamos asumiendo que ahí hay atributos psicológicos que vienen aunados al hecho de ser mujer. Y esos atributos psicológicos son los que se asumen causalmente conectados a nuestra genitalidad y justifican la asignación del género al momento del nacimiento. Porque cuando se asigna un género, no se está asignando un nombre a la posibilidad reproductiva,
un sesgo que reproducen los feminismos transexcluyentes cuando piensan que sexo remite a las categorías hombre-mujer y describe si una persona produce ovocitos o espermatozoides. Eso es inválido. Nadie en el discurso científico hoy, créanme, legitimaría que cuando se asigne un género lo importante es si esa persona va a producir ovocitos o espermas en algún momento de la vida. Porque cuando nacemos no sabemos si vamos a tener células sexuales funcionales. No. Lo que se hace es tomar la posibilidad reproductiva como una predicción a un tipo de cerebro. Lo que estamos asignando es un sexo cerebral. Y el sexo cerebral no se queda en la identidad de género hombre-mujer, sino, como decíamos antes, tiene intrínsecamente aunados ciertos roles. ¿Cuáles son los roles? Macho cazador y hembra cuidadora. Entonces, la forma creo que de problematizar esto, para volver a la pregunta, en términos de nuestro sentido común, de nuestra vida cotidiana y que también dialogue con la producción de conocimiento, es que estamos reafirmando cuando hablamos de bases biológicas de la conducta. Y es esta teoría evolutiva que criticábamos antes más temprano, de macho cazador y hembra cuidadora, que tiene muchos problemas, incluso en términos de su veracidad, su evidencia empírica, cuando hoy se ha demostrado que es falsa esta narrativa. Pero lo que me interesa subrayar es que esta idea es una falsa extrapolación con otras especies, donde siempre decimos, bueno, hay una biología que causa comportamiento y eso alcanza a la nuestra. Ahí lo que yo distingo es la plasticidad cognitiva que nos caracteriza como especie. Y somos una especie que puede planificar y que puede justamente estar atravesada por estos discursos o por estos verbos psicológicos desear, sentir, creer, amar. Y eso, de alguna manera, invalida cualquier extrapolación con especies no humanas para asumir que seguimos necesitando en nuestra especie una base biológica que guíe el comportamiento. Y de hecho nos centramos en el ámbito científico para demostrar que por el sesgo de causalidad no hay pruebas para asumir y confirmar que, por ejemplo, las hormonas o el cerebro causan comportamientos o incluso diagnósticos psiquiátricos. Y acá nos toca a nosotros ponerle el límite a las neurociencias para ver qué vamos a decir que pueden explicar y qué no. No va a venir de las neurociencias mismas. Acá tenemos un compromiso ético. Diana Pérez tiene un texto que se llama ¿Pueden las neurociencias enseñarnos cómo vivir mejor? Y en ese texto justamente dice, todo bien con las neurociencias, pero la intencionalidad humana no se puede explicar a través de una neuroimagen. Entonces, ¿qué podemos ver en neurociencias? Correlaciones. Está perfecto, hay correlaciones. Una persona que tiene depresión tiene una correlación con bajos niveles de serotonina. Primero, la correlación no es absoluta. Hay personas que tienen bajos niveles de serotonina y no se sienten mal, personas que tienen un nivel de serotonina normal y se sienten mal. ¿Por qué? Porque la serotonina no causa la depresión. Puede haber una correlación porque nuestros estados psicológicos se van a expresar biológicamente y tiene que ver con esta idea de biomaterialización. Pero es una correlación que no admite causalidad. Sigan estudiando correlaciones en las neurociencias, pero la causalidad no es algo que ustedes van a descubrir, porque no pretendemos que mente y cerebro son lo mismo. El cerebro habilita y es necesario para que tengamos mente, pero no es suficiente, porque el ámbito normativo bebe del reconocimiento de otros y con otros y de un lenguaje común y compartido. Si hubiéramos nacido en una isla sin conocer a otro miembro de nuestra especie, nuestra vida mental que hoy tenemos no la podríamos imaginar. No es que automáticamente en la isla me voy a ver y voy a decir mujer, porque me vi una genitalidad, porque no es un hecho instintivo. Tiene sentido en un lenguaje compartido. Y por supuesto es real, porque así somos inteligibles hoy. Es real, pero no es una realidad histórica y transcultural y un devenir obligatorio como especie, sino que es real en un contexto donde seguimos reafirmando este hecho o esta conexión normativa entre posibilidad reproductiva y vida mental. Y de hecho, ahorita tocas uno de los conceptos que la verdad sí me trajo como toda esta duda de la biomaterialización, ¿no? Si es, tú me dirás, sí, no, y aquí va pues en ese tono la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo relacionar este tema, este concepto de la biomaterialización con la parte de la conducta, ¿no? Porque incluso mencionabas en un apartado del libro como esta parte de, ok, puedo hacer la misma o tener la misma reacción, la misma conducta una y otra vez, pero el resultado o la manera en cómo se lleva a cabo es totalmente distinta, ¿no? Y tú ponías ahorita, lo comentabas como esta parte de, a ver, la biomaterialización es cómo le damos un significado, un sentido
a todo lo que ocurre, digamos, en este interior, en esta parte biológica, o que se conoce y nos dan a conocer como tal, y cómo lo expresamos y lo llevamos, digamos, como en el día a día, o cómo lo explicarías para tener como este contexto, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Ahí yo apelaría al concepto de simultaneidad, ¿no? Ahí hablo desde un marco teórico de los nuevos materialismos feministas que plantean la simultaneidad en vez de pensar, bueno, ellas hablan de sexo y de género como algo simultáneo. Yo no hablo de la categoría de sexo en sí como biológica, pero sí hablo de simultaneidad para pensar en la temporalidad, ¿no? Es justo criticar la temporalidad lineal causa-efecto y pensar en simultaneidad para reconceptualizar las correlaciones. ¿Qué quiere decir? La mente no se reduce al cerebro, pero tampoco la mente es algo distinto al cuerpo, porque si no estaríamos en un dualismo cartesiano. Entonces, la mente está corporizada, pero al mismo tiempo no se reduce a lo biológico. Si la mente está corporizada, acá trabajo con una idea de Donald Davidson que dice, cuando describe lo distintivo de lo mental y la imposibilidad de la reducción, que hay una asimetría ontológica entre lo biológico, él dice lo físico, pero yo lo reconceptualizo como lo biológico, y lo mental. ¿Qué quiere decir la asimetría ontológica? Que desde que la biología habilita que tengamos mente, si cambia algo de mi vida mental, necesariamente cambia algo de mi vida biológica, pero no a la inversa. Esa es la asimetría. Si cambia algo de mi vida biológica, no necesariamente cambia algo en mi vida mental, y eso nos previene de biologicismos. Entonces, ¿qué significa recuperar esta idea desde una posición biomaterialista? Explorar cómo, ante ciertos estados psicológicos, pueden existir correlatos biológicos. Pero en vez de decir que la mente causó el cambio biológico, lo resignificó desde una simultaneidad, en esta idea de correlación, donde al ritmo que mi vida mental cambia, se mueve la biología. Un ejemplo clásico es, vieron que ahora el cortisol es la hormona estrella del estrés. ¿Qué sería una asunción biologicista? El cortisol, ahora que lo tengo elevado, causa que sea más reactiva ante contextos de estrés. Una hormona necesaria y suficiente para dictar mi comportamiento. Un comportamiento que es contextual y que va a tener que ver con muchísimos factores más allá de una hormona. Y al mismo tiempo, siquiera podemos asumir que la hormona tiene una contribución causal, algo que también vamos a cuestionar por todo lo que estamos acá comentando, ¿no? ¿Qué sería una reinterpretación fuera de biologicismos? Estoy estresada y al mismo tiempo, como mi mente está corporizada y mi mente se expresa biológicamente, y esta es la biomaterialización, que lo recupero de una neuroendocrinóloga social que se llama Sari Van Anders, para hablar de cómo la biología cambia con nuestras prácticas sociales y nuestra experiencia, entonces puedo decir que como estoy estresada, al mismo tiempo, el correlato que vemos es un cambio en mis niveles de cortisol. Sin asumir que hay un estado mental antes estresado que causó el cambio del cortisol. Porque ¿dónde estaba ese estado mental antes? ¿Estaba fuera del cuerpo? No. Estaba en el cuerpo. Es algo que es una unidad ontológica indisociable. Y esta idea de correlación creo que nos sirve para reinterpretar estos hechos que vivimos fuera de conexiones causales y vivirlas como conexiones normativas. ¿Cuál es la ventaja? La buena noticia. Que las conexiones normativas suponen que podemos cambiarlas en un largo plazo. Nos ponen en un lugar de agencia. No, yo no fui, fue la hormona. No fui yo. No, eso la verdad es que nos quita agencia y nos quita responsabilidad y nos quita posibilidad de cambio. Imaginémonos en el ámbito psiquiátrico, que es un ámbito muy delicado, y yo de primera movida digo, no estoy en contra de los psicofármacos, he tomado psicofármacos, pero lo que digo es que no arreglan una biología fallida. Eso no hacen los psicofármacos. Son un paliativo que no van a la causa del problema, porque la causa no es un desvío cerebral, ¿no? El ámbito de lo mental es mucho más complejo, y si lo conceptualizamos así, estamos anulando las relaciones estructurales que tienen que ver con cómo nos sentimos en un
sistema y en una cultura y en unas sociedades que están completamente deterioradas, precarizadas, donde hay un tejido social roto. Entonces, decir que no es la serotonina quien causó mi depresión, en realidad es una buena noticia. Porque nos pone en un lugar de agencia donde hay muchas más cosas en las que pensar y podemos hacer colectivamente para sentirnos mejor, ¿no? Entonces, creo que la idea de biomaterialización acá también aplica. Es, bueno, si hay un cambio en mi vida mental, evidentemente mi biología va a cambiar, pero esto no está determinando una causalidad de lo biológico. Y al mismo tiempo, evita pensar en la mente como algo que se sale del cuerpo en el sentido de que no está corporizada. Pero sí es necesario decir que la mente es intrínsecamente relacional. Por eso les ponía el ejemplo de la isla antes, si nacíamos sin conocer a otros de nuestra especie. La mente es intrínsecamente relacional. Existimos por la mirada de los otros, ¿no? Entonces, la mente no es un estado interno individual que vamos a poder encontrar en nuestro cerebro, porque va mucho más allá de los límites de nuestra piel y se extiende a nuestros lazos afectivos. Esa es la mente. No se puede capturar en términos biológicos también por este motivo. Y la idea de resignificar y de proponer otro marco de interpretación nos sugiere también un compromiso ético con cómo estamos nosotros entendiendo no solo los comportamientos y las formas de existencia de los demás cuando nos afecta, ¿no? Sino también para ponernos a pensar de manera crítica por qué nos afecta y cuáles son mis propias creencias acerca de quién soy y cómo llegué a ser quien soy, ¿no? Y acá resalto algo que también hablábamos más temprano, y es que esto no es un juicio contra las personas cisgénero heterosexuales, ¿no? Como si fueran cómplices del patriarcado. Es como, no. No. El punto es un desafío a cómo entendemos quiénes somos, ¿no? No es más legítima y auténtica una persona cisgénero heterosexual que una persona trans, no binaria y o de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque tenemos una asignación al nacer que funge como marco de referencia. Algunas personas se quedan, actualizan eso y algunas personas se mueven de ahí. Pero es un marco de referencia que no se basa en conexiones causales y no hay una justificación biológica para ello. La buena noticia es que no sea legítimo en términos biológicos no le quita legitimidad. Pero fíjense en nuestro imaginario, que parece que para ser auténticos tenemos que tener un correlato, una justificación biológica que nos explique. Yo puedo decir que soy lesbiana no binaria y es igualmente legítimo y válido, aunque no haya ningún tipo de cerebro que me lo confirme. Porque el hecho normativo es tan real como la idea de que existe una conexión causal. Entonces, lo que tenemos que hacer es reavivar también la dimensión intersubjetiva fuera de un paradigma androcéntrico que nos obliga a legitimarnos biológicamente para ser auténticos. Y ese es el desafío que tenemos. Gracias. Y justamente en ese sentido me dio una frase que me encantó, así dije, ¿a qué paz? Porque mencionas eso, ¿no? Que si un estado mental necesariamente va a ser un cambio en el estado biológico, pero no viceversa. Y entonces es como el toma psiquiatría, porque de repente es como toma la pastillita y tu mundo se va a volver increíble. Fluoxetina, gracias por existir, ¿no? Bueno, y de ahí nos vamos a todas las cinas. Y para mí fue como, claro, hay no nada más un ejercicio mental, sino también algo que mencionas es la colectividad, la importancia de la colectividad, de este agrupamiento, de estos encuentros, de coincidir con otras personas que puedan hacer un cambio en mí y en mi ser, ¿no? Al mismo tiempo que mencionas la importancia de la dieta, del metabolismo, de cómo funcionan en los cuerpos. Y algo que yo me preguntaba a lo largo del libro, y bueno, seguramente va a haber gente que va a brincar con esto, pero de repente uno de los discursos más transodiantes que hay afuera es a las personas trans decirles nunca vas a ser una verdadera mujer, ni nunca vas a ser un verdadero hombre, aunque tomes hormonas, ¿no? Y en el libro mencionas varios casos, entre los que se encuentra este hombre adulto mayor que descubren que tiene ovocitos, ¿no? Y decía yo, claro, ninguna persona va a tener un escaneo en el que van a decir, ah, sí, es cis, ¿no? ¿Cómo pone en jaque esto? Y esa es mi pregunta hacia ti. ¿Cómo podemos responder a eso? Inclusive pensar quiénes verdaderamente queremos ser un verdadero hombre o una verdadera mujer.
porque entramos a estos discursos terfos, donde dicen además, es que hay una capacidad justamente reproductiva. Y entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se identifican como cis, que estamos suponiendo y presuponiendo que se pueden reproducir, pero además no quieren? ¿No? No, súper importante. Primero, tenemos una lógica reproductivista para justificar la asignación al nacer, ¿no? La idea de que nuestra vida social se va a organizar en función de los roles en la reproducción, que nos parece anacrónico, pero básicamente esa es la legitimidad del género asignado al nacer. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionar es justamente esta lógica, incluso para quienes se ajustan a la normativa cisgénero heterosexual. No se ajustan desde una manera de complicidad y legitimación, no. Sino que así se actualizan, así se viven y encajan en el marco de referencia. Acá yo en el libro lo que planteo desde el principio es, no se trata, estas críticas que hago a lo largo de todo el libro en los 3 tipos causales que mencioné, no se trata de mostrar que no hay nada malo en las personas que somos ¿qué diría Freud? O sea, en las personas que somos de la comunidad LGBTIQ+. No trata de mostrar que ahí nada salió mal, sino hay que cuestionar el marco de referencia, que nada salió bien en las personas cisgénero heterosexuales endosex, es decir, que no son intersex. Entonces, ese cuestionamiento lo primero que hace es decir, ¿por qué la lógica reproductivista, cuando hay mujeres cisgénero heterosexuales, como las de la población autóctona, de las que hablábamos más temprano, que tienen que ver con las europeas, que quieren que se reproduzcan, los discursos de ultraderecha porque dicen acá no hay reproducción y se acaba la población autóctona y nativa, cuando no se quieren reproducir, ¿no? Porque también podría ser leído como una alteración de su rol en la reproducción. Y esta idea para mí también es un cuestionamiento a esas subjetividades, como vos decías, incluso transodiantes, que se aferran a la lógica reproductivista. Y el segundo punto es nuevamente mencionar algo que sí, que para mí es muy importante y que sí tenemos que normalizar porque así es que esa asignación no es al sistema reproductivo, es a un tipo de cerebro. Es lo que el sistema reproductivo predice, ¿no? Porque el discurso del sexo cerebral se basa en que en el estadio prenatal las personas o el proceso de gestación con testículo produce más testosterona que el proceso de gestación con ovarios y esos mayores niveles de testosterona masculinizan el cerebro. En contraste, los procesos de gestación con ovario por default tienen el cerebro que tienen, que se llama femenino, pero es un cerebro no masculinizado, ¿no? Porque no tuvieron suficientes niveles de testosterona. Hay un paradigma, y esto lo trazo en la invención, que tiene que ver con una jerarquización en esta lectura del cómo ocurren las diferenciaciones y que poco tienen que ver con la realidad de nuestra biomaterialidad cerebral, que en efecto no es cierto que existe un sexo cerebral. Pero lo que digo es que a partir de esta teoría, que es la que predomina incluso hoy, y por eso se defiende en el mainstream científico la idea del sexo cerebral, aunque es criticada por otras científicas que empíricamente corroboran que el cerebro no es clasificable según 2 poblaciones, porque mirando una genitalidad no adivino el cerebro de la persona, y porque viendo el cerebro de una persona no adivino la genitalidad que tiene ese cerebro. Este discurso igual insiste en esta masculinización prenatal, entendiendo lo prenatal como presocial, que también es un sesgo. Pero estamos hablando de un cerebro que se organizaría antes de tener experiencia social. Y esto de vuelta, en función de la teoría evolutiva y los roles en la reproducción. Entonces, la posibilidad reproductiva al momento de nacer está prediciendo el tipo de cerebro. Porque si tenés un pene, van a asumir que tuviste testículos, que tenés testículos, entonces mayores niveles de testosterona prenatal y un cerebro masculino. Si nacés con vulva, esto créanme que es así, o sea, de verdad, años leyendo papers y es lo que se actualiza, no el sistema reproductivo. En contrapartida, una persona con vulva supuestamente tendrá ovarios, entonces menores niveles de testosterona y un cerebro femenino. Ahora, ¿qué implican esos cerebros tipo? Este sexo cerebral. La idea misma de identidad de género, es decir, se nace cis y también heterosexual, porque incluye la orientación sexual. Y también lo que se llama conductas de juego, que incluyen la identidad de género y la orientación sexual, porque el género se entiende como una consecuencia inherente del sexo en este ámbito.
y hablamos de la actividad de juego y la elección del juguete, que también se nacería con esta predisposición. Una organización cerebral prenatal que explica que las niñas cisgénero elijan las muñecas y los niños cisgénero la lucha. Por los roles, no binario, por los roles en la reproducción, ¿no? El macho cazador y la hembra cuidadora. Y también dos habilidades cognitivas, la habilidad visoespacial, que es cómo nos movemos a través del espacio, que es importante para saber dónde dejamos estacionado el auto, y importante para ocupaciones como la química orgánica y las ingenierías. Para este discurso, el cerebro del varón, del sexo masculino, supuesto, estaría optimizado para esta habilidad, ¿no? Y después nos encontramos la sobrerepresentación de este tipo de subjetividad en las ingenierías, que no es casual. Hay una retroalimentación directa con un discurso neurocientífico que lo naturaliza. Y al mismo tiempo, para que no haya tampoco solo malas noticias, también el cerebro femenino tendría sus optimizaciones. Y la optimización característica es lo que en términos científicos hoy se llama fluidez verbal, ¿no? Que siempre lo digo que básicamente es hablar mucho, no hay más. Que no necesitamos una neuroimagen para que digan eso, ¿no? Ya se dice históricamente desde hace 2000 años. ¿Por qué? Por los roles en la reproducción, la empatía, el cuidado, o sea, la hembra cuidadora. Entonces, cuando se dice, se afirma que se nace hombre o mujer, se afirman las normalizaciones no solo de la identidad de género, sino de manera intrínsecamente ligada el rol de género. Entonces resulta paradójico que las feministas transexcluyentes apelan a una igualdad cognitiva, a una no inferioridad cognitiva, cuando el sexo cerebral asignado al nacer supone una optimización solo en las personas con testículo para las habilidades que implicarían cognición. Fíjense la contradicción. Cuando se dice se nace mujer es naciste con una predisposición para el cuidado, para la empatía, y naciste con una no optimización para dedicarte a algo que implique capacidad de abstracción, que en esta cultura es lo más valorado. Lo más valorado porque viene de un sistema de valores androcéntrico, ¿no? Entonces creo que necesitamos una mirada crítica para ver qué implicancias tiene esta asignación, que no es menor, y la idea de que no se está asignando lo reproductivo. Y al mismo tiempo, además, en esta asignación se asume lo reproductivo de una manera sesgada, que como decía Les, justamente impide ver que, por ejemplo, hay hombres cisgénero que tenían un útero y se enteraron cuando tenían 60 y pico de años, porque nunca se hicieron un estudio, y cuando van por un estudio médico se encuentran con que tienen un útero. ¿Es probable? Claro que es probable, porque hay algo que nos caracteriza como vertebrados y es nuestra plasticidad en el fenotipo reproductivo. Y si bien no tenemos la plasticidad que tienen algunos peces, que tienen mucha plasticidad, tenemos lo que llamo nuestra potencialidad biológica, ¿no? O sea, y acá, ¿estoy hablando mucho? No. Acá les pido que hagan un ejercicio que es lo que planteo en el libro, que me parece que es una reflexión colectiva importante. Cuando estamos en el estadio prenatal, vieron que les dije que en un momento hay testículos y ovarios, pero hay un momento en que no. ¿Cuándo? Cuando viste que quieren saber el sexo del bebé, horror. Pero bueno, no se sabe por qué, porque todavía no hay diferenciación a testículo o ovario. ¿Qué quiere decir? Que existe lo que se llama una gónada bipotencial. Las gónadas son los testículos y los ovarios. La gónada bipotencial es esta gónada que todavía no se orientó ni a un tipo testicular ni a un tipo ovárico. Ese es el proceso nuestro en la gestación, de todes. Hay una bipotencialidad. En un momento, esa bipotencialidad se orienta a testículo o a ovario, o también quizás a ovotestis, ¿no? Ahora, en primer lugar, esa orientación no está definida por los cromosomas sexuales. Por eso, y no pensemos de vuelta en la idea de lo que no está mal, como la intersexualidad. Ese paradigma hay que desplazarlo para pensar en nuestra potencialidad biológica y en lo que se puede. Pensemos entonces que hay personas XX que pueden desarrollar testículos sin ningún problema y personas XY que pueden desarrollar ovarios sin ningún problema. Eso significa que los llamados cromosomas sexuales no definen el camino que siguen nuestras gónadas. Ahora les propongo un desafío más. Piensen en sus gónadas.
qué tipo de gónadas tienen. Testículo, ovario o botestis, si lo saben o no lo saben. En realidad la idea de sexo es una mala categoría para entender nuestra potencialidad biológica, porque asumimos que una vez que se diferenció esta gónada, testículo o ovario, ya lo es de manera pasiva una vez y para siempre. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque incluso hoy, en nuestra vida adulta, seguimos teniendo una potencialidad biológica que supone que ahora, para que su testículo y para que su ovario sea ovario, hay dos procesos biológicos funcionando en paralelo. Uno de ellos es aquel que actualiza la diferenciación, que sigue sosteniendo ese testículo como testículo y ese ovario como ovario. Y otro en paralelo funciona para evitar que ese ovario devenga testículo y que ese testículo devenga ovario. Así funcionan nuestras biologías. Entonces, si hasta a ese nivel, en esa dimensión, donde más arraigamos el sexo como categoría biológica, esta noción no captura cómo realmente funcionan nuestros procesos biológicos, ¿qué sentido tiene sostener la categoría si no es seguir naturalizando una asignación al nacer que está intrínsecamente jerarquizada, ¿no? Y creo que aquí realmente no dimensionamos como personas, como especie, si lo queremos ver así, que no estamos, digamos, como programadas, ¿no? O sea, no somos una especie que está programada para fungir de cierta manera y que, como comentabas y comentaba en un inicio, no hay de otra. O sea, es así y así va a ser siempre, ¿no? Entonces, si no dimensionamos como esta parte y sobre todo la plasticidad que tenemos y que podemos incluso generar para, pues, ir, ¿no? Cuestionando, ir modificando, ir deconstruyendo también e incluso adaptando esta diferenciación, ¿no? Y bueno, la verdad yo sí me centré mucho, me gustó mucho este apartado del libro, la parte de lo que es el deporte. Lo que es el deporte, porque es algo que en lo personal pues sí me gusta mucho, que practico, he practicado, pero en esta parte donde lo pones como el testocentrismo también, ¿no? Y es cierto cómo se cuestiona a partir de que las personas trans hacemos o ejercemos este derecho de practicar un deporte, ¿no? Porque se dice y lo mencionas que, y en efecto, es lo que es un derecho, el practicar un deporte, el realizar lo que es una actividad, pero cuando lo hacemos de manera ya en competencia en lo que son, pues ahora sí, las Olimpiadas y demás, y que se nota pues digamos, esta práctica y el resultado de lo que es practicar y, o sea, prepararse en ese deporte, luego va el señalamiento y es de, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque es una persona trans. Entonces, lo que es la testosterona está en beneficio de, ¿no? Entonces, sí es como, a ver, o sea, volvemos a la parte de, no todas las personas tenemos los mismos niveles de testosterona, ni todas las personas practican o no lo que es un deporte, la van a desarrollar o incluso van a desarrollar lo que es la fuerza, lo que es una parte agresiva, lo que es el impulso, o sea, es totalmente distinto para todas las personas, ¿no? Y lo leía y era como, pues sí, es totalmente cierto, e incluso se vio con nadadores, con atletas en el salto de valla, en diferentes áreas, incluso en el boxeo, que decíamos, ¿será este el motivo, la razón de la portada del libro? A lo mejor no va por ahí, pero también me preguntaba, bueno, ¿y dónde quedan entonces los estrógenos, no? Si le damos lo que es ese peso a las hormonas, bueno, sí a la testosterona, pero ¿dónde quedan los estrógenos entonces? ¿Qué papel juegan ahí, no? Sí, súper importante para mí. Muchas gracias porque, como vos decís, el deporte también interpela el sentido común, ¿no? La idea de cómo en el ámbito deportivo el sexo como categoría biológica no va a importar, porque si la segregación por sexo no existe, entonces las mujeres y género están desprotegidas. Es una automática desventaja. Y paradójicamente, en realidad, la segregación por sexo funciona para normalizar y naturalizar la supremacía atlética de la masculinidad cisgénero, desde una perspectiva
ahistórica y transcultural, que nos dice que así fue, así es y así será. Entonces, es necesario justamente reconceptualizar esas diferencias que hoy se observan en la destreza atlética, justo fuera de un paradigma androcéntrico que las vuelve o las arranca del contexto. O sea, el sexo como categoría biológica arranca nuestra biología de nuestros contextos, las vuelve mecanismos internos. Entonces, devolverlas al contexto supone entender que esas diferencias psicológicas biológicas no se reducen a los niveles de testosterona, a lo que en efecto da cuenta la idea de los vacíos que existen, los vacíos empíricos para probar el rol de la testosterona justo en la fuerza, producción de hemoglobina. O sea, el único efecto concreto es su efecto anabólico, por supuesto, pero tampoco es mágico, ni tampoco es la hormona más anabólica que tenemos. La hormona más anabólica que tenemos es la insulina, pero a nadie le importa porque no está generalizada. Y la hormona de crecimiento también es otra hormona anabólica y no tienen un efecto mágico. Y acá después voy a hacer una distinción entre tomar testosterona y la testosterona endógena, porque no podemos equiparar lo que estamos viendo cuando tomamos testosterona de los efectos endógenos de la testosterona, ¿no? Porque es diferente. Pero lo importante, y esto me parece súper importante, es que, claro, el protagonismo desde un discurso testocéntrico supone omitir otras hormonas importantes, como la insulina con hormona de crecimiento, como los estrógenos, y al mismo tiempo asumir que la testosterona tiene un efecto real en los parámetros donde se dice que impacta. Entonces acá tenemos que revisar el rol de otros factores y de otros parámetros biológicos en esos de relevancia atlética. Entonces, por ejemplo, nos encontramos que los estrógenos son mucho más importantes para la densidad ósea que la testosterona. Y voy a usar este ejemplo porque cuando hablamos del ámbito deportivo y la regulación testocentrada que tienen las diferentes federaciones deportivas, donde para ser elegible en la categoría mujer tenés que dar cuenta de niveles de testosterona promedio estipulados para mujeres cisgénero endosex. Acá lo que estamos reafirmando es la testosterona como la causa de esta superioridad. Lo que encontramos es justamente el argumento de la testosterona y su impacto en este parámetro de densidad ósea, entre otros, que ya mencionamos. Y acá diría dos cosas. Primero, el criterio de elegibilidad en la categoría mujer se basa en diferencias promedio, porque como antes decías, no hay diferencias absolutas en biología para ningún parámetro. ¿Qué quiere decir? Que no es que todas las personas con pene van a tener la misma concentración de testosterona y todas las personas con vulva otra concentración de testosterona y que esas concentraciones entre sí no se tocan. Eso es falso para todo parámetro biológico. Por eso se habla de diferencias promedio. El promedio refleja que hay mujeres cisgénero que tendrán niveles de testosterona que se espera que tenga un hombre cisgénero y viceversa. Hay solapamientos, eso quiere decir. El tema es que esa diferencia promedio se sigue reconceptualizando desde un marco de interpretación androcéntrico, donde se asume que igual es resultado de mecanismos innatos, ¿no? Entonces las diferencias promedios se leen como neosdimorfismos, formas biológicas que así son y el resto es desvío, no se toma en serio, ¿no? O sea, sí existe, pero es periférico. Ahora, cuando eso que existe lo volvemos central, lo segundo entonces es cuestionar realmente cómo funcionan las hormonas y su impacto en estos parámetros de relevancia atlética. Y cuando vamos a la densidad ósea, por ejemplo, lo que se argumenta es que las mujeres cisgénero se fracturan con mayor frecuencia que los hombres cisgénero. Y la mayor tasa de fracturas, ¿cómo se lee? En el deporte sobre todo, ¿no? Las deportistas, las atletas se fracturan mucho más. ¿Cómo se lee? Como diferencias de sexo. El sexo de vuelta arranca la biología del contexto, el sexo convierte esas diferencias naturales. Porque algo transversal a los tres tipos causales que mencioné es que la idea de sexo remite a una suerte de biología pura, libre de cultura. La cultura es un contaminante biológico, ¿no? Entonces, esa biología pulcra y pura natural es la que explicaría la mayor la mayor frecuencia de fracturas en mujeres cisgénero. Y como eso se observa, se usa la correlación de, los hombres cisgénero tienen más testosterona que las mujeres cisgénero y se fracturan menos, entonces la testosterona los protege. Entonces la densidad ósea causa la testosterona causa una mayor densidad ósea. ¿Se dan cuenta cómo funciona el sesgo de causalidad, no? Ahora vamos a revisar bien los estudios y lo que nos encontramos es que no hay evidencia empírica que demuestre que la testosterona
causa una mayor densidad ósea. Lo que hay es una evidencia que muestra que el estradiol, un tipo de estrógeno, el más potente, es fundamental para la densidad ósea. Y más aún, un estudio reciente que cito y que tiene un alto poder estadístico, hace una prueba para el tratamiento con testosterona a hombres con hipogonadismo, cisgénero, ¿no? Mayores, que tienen poca testosterona, y lo que hace es ver si la testosterona mejora en relación a la frecuencia de fracturas, es decir, si disminuye la frecuencia de fracturas. Y para eso usan un grupo tratado con testosterona y un grupo tratado con placebo. El placebo es una molécula que no tiene efectos bioactivos, es como que te da una pastilla de azúcar y te diga que es testosterona. ¿Para qué se hace eso? Para evitar las expectativas, tienen un impacto en los estudios, entonces se evita estar sacando un resultado que en realidad puede ser por las expectativas y no por la hormona en sí. El efecto placebo se considera en la clínica de manera extendida porque eso lo que nos demuestra es que nuestros estados psicológicos se biomaterializan. Las expectativas son estados mentales que estoy esperando que algo suceda y eso tiene un efecto biológico, ¿no? o un impacto biológico, digamos. Entonces, lo que se ve en este estudio es que los hombres tratados con testosterona no solo no mejoraron en relación a la frecuencia de fractura, sino que empeoraron en relación al grupo placebo. Es decir, la testosterona no mejoró. Y lo que dicen en el estudio es aguas con el tratamiento con testosterona a estos hombres, porque no sabemos cómo, es muy a priori, es un estudio, pero por ahí incluso tiene un efecto negativo, no sabemos cómo. O sea, dense cuenta de cómo estamos reproduciendo. Ah, es la testosterona, la de la prueba 3, es la testosterona, la de superioridad. ¿Pero cómo? Cuando nos preguntamos el cómo, no está ni claro para el ámbito científico el cómo. Porque es una disciplina o es un ámbito o conocimientos que reproducen sesgos, que corren como afirmaciones, pero que nunca realmente se han puesto a prueba. Y otro dato más interesante es que la testosterona no actúa siempre sobre receptores androgénicos. Es decir, la testosterona impactaría en sus receptores de andrógenos, ¿no? Y asociamos lo andrógeno con lo masculino, porque tiene que ver con esta idea de virilización, ¿no? La idea de poder decir, no sé, más pelos, engrosamiento de voz, etc. Pero la testosterona es una hormona que también se convierte a estradiol y que actúa sobre receptores estrogénicos. Porque nuestro cuerpo no es una máquina, al contrario de lo que nos enseñan a través de la categoría de sexo, sino que es un organismo sumamente plástico, donde hay regulaciones muy complejas que dependen de una multiplicidad de parámetros, y es una demencia reducir a uno el desarrollo de un parámetro tan complejo como lo es la densidad ósea. Y lo que se ha visto en otros estudios es que pareciera que la testosterona incluso en los huesos puede actuar vía la aromatasa, que es la enzima que convierte la testosterona a estradiol. Entonces, lo que tenemos es un discurso, por eso testocéntrico, que lo que hace es sesgar nuestro conocimiento más allá del deporte. Y lo que encontramos entonces es que la mayor densidad ósea en hombres y género no es un dato natural, porque no hay una explicación hormonal que la justifique en términos de, además, asumir que esas hormonas se diferencian genéticamente. Y lo que propongo es una articulación o una narrativa que considere las normativas de género. ¿Cómo? ¿Qué puede afectar la densidad ósea? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Si no es la testosterona, ¿por qué es diferente? Hay que volver a preguntarnos todo. Entonces, fíjense esto. Vimos que el estrés correlaciona con grandes niveles de cortisol, ¿no? Entonces, también se vio en ciertos estudios que las mujeres cisgénero heterosexuales que ocupan puestos masculinos o masculinizados como un puesto de liderazgo tienen un chingo de estrés, porque básicamente están en un lugar que no le pertenece, tienen el doble trabajo, paternalismo, reconocimiento, y eso cómo se refleja biomaterialmente un aumento en los niveles basales de cortisol. El nivel de cortisol lo tiene más alto todo el tiempo. Y también la comunidad LGBT, por vivirnos en una sociedad heteronormativa, en general, hay estudios que muestran que tenemos niveles de cortisol elevados. ¿Qué hace el cortisol elevado a largo plazo? Se come el hueso y también se come el músculo. Entonces, fíjense, yo estoy hablando como si hiciera un cuento, ¿no? De ficción. Me encanta, estoy en una telenovela tal cual, trágico, qué terrible. Sí, tal cual.
Entonces, fíjense si conceptualizamos el ámbito del deporte, el deporte de competencia, el deporte de élite, las Olimpiadas, como un ámbito asociado a valores masculinos, porque ¿con qué lo asociamos? Con la agresividad, con la fuerza, y eso no es el imaginario de la hembra cuidadora, claramente. Está asociado al macho cazador. Es un ámbito asociado a lo masculino. Entonces, las mujeres atletas, las atletas que se identifican con lo femenino, están en un ámbito que no les pertenece. Tienen que hacer el doble esfuerzo para ser igualmente reconocidas. Y eso podría implicar, ¿por qué no la hipótesis?, de que tuvieran niveles de cortisol basal más elevados y que esos niveles de cortisol sean los que expliquen su menor densidad ósea, que le ocasiona mayor frecuencia en las fracturas. Fíjense este desplazamiento en el marco de interpretación porque para mí ilustra muy bien lo que les quiero proponer. El primer marco de interpretación por la testosterona es un marco de interpretación androcéntrico que descontextualiza la biología y que además la despolitiza. Es tu problema individual, así naciste, así lo quiso no Dios, la teoría evolutiva, esa es la reproducción, ahí te tocó la densidad ósea, a un marco de interpretación que diga, güey, no estás entendiendo nuestra biología, es mucho más dinámica, tampoco hay pruebas concretas que muestren que tu hormona estrella esté causando mayor densidad ósea, pero tenemos todos otros factores que nos dan cuenta de que las normativas de género pueden estar impactando en la expresión biológica de estas atletas y operar como un techo estructural y simbólico para su despliegue atlético. Fíjense cómo es un marco de interpretación que ahora nos compromete de una manera completamente diferente para pensar en la superioridad atlética de la masculinidad cisgénera, en vez de como un hecho natural, sino como un hecho que no se puede disociar de nuestras prácticas sociales que están intrínsecamente generizadas. Gracias. Nosotros podríamos seguir hablando y hablando y hablando y en una hora se pueden dar una idea de todo lo que viene en exactamente, tengo que decirlo orgullosamente porque las leímos, 163 páginas. Y creo que algo maravilloso del libro, y escuchan, bueno, así como escuchan a Lu, así escribe. Se vuelve, no. Se vuelve ese gancho que te pone muchísimos términos, temas, teorías, ejemplos, que te dice, ah, esto sí, pero ¿qué crees? No es cierto. Y hay un estudio que comprueba esto, pero no te preocupes, nos podemos salvar. Y te avienta un chorro de salvavidas a lo largo de la lectura. Y lo más interesante de todo esto es que justamente lanzas muchos recursos para traerlos a nuestro día a día. Y que era algo que mencionaban en la mañana, ¿no? Poder hacer con todo lo que vamos teniendo a nuestro alcance y aterrizarlo a nuestra día a día, a cómo vamos a deconstruir, a quienes nos dedicamos a la práctica clínica, cómo le hacemos, para que justamente esta naturalización del género, que lo mencionabas en la mañana, dije, ay, me ha hecho clic, dije, ¿cómo vamos a empezar a cambiar ese lenguaje? Entonces, bueno, es un placer siempre escucharte, de verdad. Yo estoy... Supongo que muchos de nosotros estamos como con esta sensación de ojalá durara más tiempo, pero queremos darles también oportunidad a quienes están acá, si tienen algunas preguntas, escucharles y sobre todo, bueno, obviamente las preguntas que quieran hacerle a Lu, es momento. Hola, muchas gracias y gracias a todos, todas y todes. Bueno, primero me presento, Lu, yo soy René Ruiz, soy psicólogo, soy licenciado en psicología y maestro en psicología y actualmente soy doctorante en estudios psicosociales aquí en la Universidad Michoacana. Mi asesora, que es la doctora Flor Gamboa, me recomendó tus textos y demás y bueno, es por ella casi que estoy aquí. Y bueno, estaba nombrando mis estudios y eso porque quiero justificar el que voy a hablar muy mal de la psicología. No necesita justificación, ¿eh? Gracias. Justo por ahí iba mi pregunta. La verdad, no conozco a profundidad tu obra ni nada de esto,
pero quisiera conocer tu opinión sobre la psicologización, porque con lo que estabas comentando sobre la biologización y demás, en realidad también se traduce como una forma de psicologización, porque es la misma historia, en vez de que el ello sea lo que me causa no sé qué, aquí es la oxitocina, lo que me causa el amor y demás. Entonces, la biologización es una forma de psicologización. Y la psicologización despolitiza al individuo, como la biologización también lo despolitiza. Entonces quería preguntarte, pues, ¿cómo lo ves, ya sea en tu obra, personalmente o en lo que quieras? Y pues muchas gracias. No, muchas gracias a vos, René, por el comentario y la pregunta. A ver, hay varias corrientes en psicología, ¿no? Pero yo creo que lo que comparten, y no es una crítica, sino algo que a mí me ocupa y no lo encuentro ahí, lo que comparten es que no se cuestionan de manera concreta la relación mente-cuerpo. Sí, la idea de psicomatización, ¿no? Como estoy psicomatizando, que es una especie de biomaterialización. Pero el punto es dónde está la mente, dónde está el inconsciente. Para ponerte un ejemplo, hay gente en las neurociencias que busca el pedazo de cerebro que tiene el inconsciente. ¿Por qué no? Porque, y están a favor, suscriben al psicoanálisis, ¿no? Porque es algo compatible. Y si es compatible es porque es algo que no se problematiza, ¿no? Entonces, ahí lo que creo es que hay medio una laguna que para mí lo que nos da un cable es la filosofía de la mente. Por eso trabajo con filosofía de la mente. Y hay unas corrientes en filosofía de la mente que se llaman postcognitivismo, y que es esta crítica a la idea de lo cognitivo como un estado interno individual, que hablamos antes, y lo poscognitivo desde sus diferentes corrientes, porque hay varias, plantean que la mente va más allá del cuerpo, ¿no? Algunas corrientes usan la fenomenología, a mí no me encanta la fenomenología porque no problematiza el lenguaje mentalista. Y ¿qué es el lenguaje mentalista? Y esto lo encuentro en la filosofía de Diana Pérez, ¿no? Que es filósofa de la mente. Entonces, a mí lo que me parece es que falta diálogo entre la filosofía de la mente y la psicología. Porque no es que hay que prender fuego toda la psicología, bueno, aunque la cognitiva conductual está un poco jugada con sus bases biológicas y la causa de la conducta, no, pero me parece que puede resignificarse, y de hecho ahora hay discusiones de cómo el psicoanálisis se tiene que politizar, y ya no es un problema individual de una persona, sino que también hay relaciones estructurales y cómo el psicoanálisis se va a posicionar, por ejemplo, con los discursos transexcluyentes, como disciplina o hacia adentro del psicoanálisis las diferentes corrientes, porque interpela cómo se entiende la identidad, y eso sí es el campo que abarca la psicología, cómo se entiende la identidad y qué es lo que hay que explicar y lo que es patológico o no, si hay algo como tal. Entonces, lo que yo diría es que nos faltan, y esto lo hablábamos un poco más temprano, puentes lingüísticos entre diferentes disciplinas. La filosofía de la mente para mí tiene mucho que decirle a la psicología. Cuando hablé antes de los verbos psicológicos es porque Diana Pérez trabaja la psicología folk, se le llama, que es la psicología de sentido común, que es la idea de desear, sentir, creer, amar. Pero esa psicología de sentido común es la que sucede en los consultorios, ¿no? Por ejemplo. Y para la que a veces no tenemos por ahí respuestas en relación a cómo entender la vivencia y la conducta si somos inercialmente reproductores, reproductoras, reproductorix, de este paradigma androcéntrico que lo fundamenta en lo biológico. De una manera u otra, de forma más explícita, más compleja, menos lineal, pero ahí está. Porque no hay un suficiente debate y profundización acerca de qué es la mente y la vida mental, la función del lenguaje en un sentido biomaterial, ¿no? La correlación con lo biológico y cómo nos tiene que interpelar en este ámbito. Muchas gracias, perdón, ya no voy a acaparar esto, pero nada más quería comentar, justo eso que mencionas de esta división, pues ficticia entre el mundo interno y el mundo externo, es lo que critica la psicologización y la sexualización del yo, ¿no? No sé si estás familiarizada con Álvarez Uría, me parece, que es un lector de Foucault y habla de la sexualización justo como esto, como esta claridad necesaria. O sea, por ejemplo, si yo voy al psicólogo porque me gusta un muchacho, en lugar de buscar acciones políticas, no sé, sobre cómo usar mi deseo o lo que sea, voy a tener que buscar en mi interior sobre el por qué me gusta, qué es lo que me gusta, y la verdad es que eso pues nada más nos hace perder el tiempo, ¿no? Por eso decía que iba a hablar mal de la psicología, pero bueno, ya, gracias.
más tiene alguna pregunta? ¿Sí? Pues sobre todo, bueno, gracias por el espacio, pero y creo que con Lulo lo hablamos mucho, pero me parece muy importante como que dejar en claro algo que hace Lu en su trabajo constantemente, pero también específicamente en este libro y que tiene que ver con por lo menos 3 cosas relevantes, pero voy a tratar de ser breve. Y una es correr el marco de referencia de la interpretación tanto de la ciencia como de otras disciplinas. Lo que pasa es que, no sé si les suene, pero supongo que a todos nos ha pasado que cuando estudiamos lo que sea, nos dicen, es que tú no puedes hacer tu propia teoría, tú tienes que seguir todo lo que ya se dijo porque tú prácticamente no eres nadie para pensar diferente, ¿no? ¿Cómo vas a saber tú más que Copérnico, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, pero además de eso, ya para empezar, si eres una persona que quiere investigar, porque regularmente quieres investigar para innovar cosas, ¿no? Para proponer otras cosas, para hacer nuevas conceptualizaciones, inventar, no sé, para lo que quieras, pero lo quieres hacer para sumar algo, ¿no? No solo para aprendértelo de memoria, lo que ya te dijeron. Y eso desmotiva mucho a la gente a querer saber, ¿no? Cuando dicen ya está todo hecho y entonces no puedes aportar nada, pues dices, bueno, apaga y vámonos, me voy a dedicar a otra cosa que sea más divertida, mejor. No, porque básicamente le cortan las alas de la creatividad y de una lectura para salir del marco de referencia. Eso lo hace Lu y además lo hace de una manera como, además de muy erudita, muy divertida, porque lo que nos pone aquí es como que jala un poco el telón tras bambalinas en el que vivimos de que la ciencia dura, que creo que es una clasificación ya muy desactualizada, está todo el día en el laboratorio haciendo cosas complejísimas que ningún ser humano puede entender. Y dices, no, eso no pasa. Y además es bastante burocrático por lo que se sabe, ¿no? Pero por otro lado es, ok, necesitamos cambiar el marco de referencia porque sobre todo, y creo que esto es muy importante, las personas que estamos de este lado del mundo no nos parecemos a ese marco de referencia para nada. O sea, como que forzamos mucho la inclusión, se habla mucho de inclusión forzada, ¿no? En las comunidades minoritarias, pero yo digo, eso se llama colonialismo porque la gente vive en Europa aunque esté aquí en México o en Estados Unidos aunque esté en México, reproduciendo esos ideales que como Lu dices surgen en el 18 como parte de la biopolítica, la estadística, el gobierno de las poblaciones, la reproducción, el cuidado y todas estas situaciones, pero que nosotros no somos Europa y no vamos a hacerlo nunca para bien también, ¿eh? Pero es esa cosa de cómo vamos a resolver un problema, es un poco una discusión bizantina, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver un problema que ni siquiera nos pertenece, ¿no? O con el que no estamos nada familiarizados. O sea, porque a mí me interesaría saber todo sobre las dinastías de la casa borbónica o sea, hay gente que lo hace y está increíble que lo sepas, pero no sé, a lo mejor lo que a mí me interesaría saber es qué pasó con las dinastías aquí precolombinas, cómo se redistribuyó, qué están haciendo, quiénes son, o sea, no sé, eso que tiene más sentido para mi propia vida y la manera en que eso se va a determinar como también de alguna manera la colectividad de una, en este caso de un país o de una nación, que no son equivalentes, pero que podemos pensar como que van en conjunto, que se han encaminado en conjunto. Entonces, por un lado es muy ilusionante que cambie el marco de discusión y de análisis porque dices, es que sí se puede hacer. Y por otro lado tiene ideas tremendamente interesantes porque se cuestiona cosas que uno da por sentada todo el tiempo, pero también al mismo tiempo son un contrasentido esto de darlas por sentado, porque la ciencia siempre nos dicen, descubrimos algo nuevo y descubrimos algo nuevo y descubrimos algo nuevo, pero descubren siempre cosas nuevas, excepto cosas que tengan que ver con la categoría sexo o cuestiones de raza, que puedan decir, oye, pues es que descubrimos racialmente que las personas afro del mundo tienen un superpoder corporal que es como sobrehumano y tal, y si lo descubren no lo van a decir, ¿no? Entonces es esta cosa un poco de que juegan sus cartas como a modo y entonces cuando llegas y le quitas, digamos que la tapa a eso y te das cuenta de que no solamente no es toda la verdad, porque básicamente eso es acumulativo, histórico y situado, también te das cuenta de que hay mucho espacio para la creatividad dentro de eso que parece completamente uniforme, ¿no? Y además como monolítico, casi escrito en piedra. Entonces, lo que es interesante es que nos hace ver ese contrasentido y nos dice, eso que piensas quizá también es posible, ¿no? Y es posible para ayudar a que esto vaya a otro lugar, no para reafirmar mi sesgo, sino como para verdaderamente hacer que crezca digamos,
O sea, que acumulemos un conocimiento que nos lleve al bienestar de las mayorías, no a exclusión a través de un argumento científico. Y por otro lado, hace una cosa que ojalá y nos pudieras contar un poco más sobre el capítulo de las Venus de Valdivia, porque eso tiene que ver con arqueología y con cosas que se saben de la arqueología que no son evidentes. Por ejemplo, refieres mucho a machos cazadores y hembras recolectoras, ¿no? Macho cazador, hembra cuidadora, que es algo como del paleolítico, y de repente no podemos hacer revisionismo histórico de hace 30 años porque qué mal, o de hace 50 años porque no, o sea, eso no tuvo lugar. Digamos, aquí si yo dijera, bueno, no hubo cristeros, la gente diría, es que eso sí está documentado, o sea, no me puedes negar lo que sé que sí pasó. Pero ¿cómo podemos hacer una perspectiva, y te lo pregunto, como tan aislada de hace millones de años, si ahora ni siquiera podemos asegurar la memoria histórica y política de los últimos 50 años y seguimos reproduciendo una teoría que se basa en miles de millones de años, que cuando ya decimos miles de millones de años probablemente ni alcance mental tengamos para asimilar eso? Entonces me parece muy interesante cómo se te ocurrió o por qué crees que es necesario revisar todas estas bases científicas, no solo desde las ciencias duras, sino desde disciplinas como la arqueología o la lingüística u otras cuestiones. Sí, yo acá subrayo que cuando se pretende hablar de una manera situada justo, o no es una crítica, pero hago un llamado a que problematicemos la relación mente-cuerpo desde los estudios de género y las epistemologías feministas, porque es algo que en general no se discute y que viene de un paradigma moderno colonial, ¿no? Porque la reducción de la mente a los cerebros tiene sentido no solo para sexar, sino también para racializar. Y paradójicamente la filosofía analítica, que es de donde se enclava la filosofía de la mente, viene del mundo anglosajón. No es como un mundo anticolonial o decolonial, evidentemente. Pero sin embargo nos da muchas pistas para pensar de manera situada cómo problematizar la reducción de la mente a lo biológico, el biologicismo, está anclado en un paradigma colonial. No porque nos dé gratis la filosofía de la mente esa relación, sino porque cuando hacemos genealogía y que cruza diferentes disciplinas, lo que vemos es que el cómo estamos conceptualizando nuestra vida mental y nuestra vida psicológica está completamente ligado a una lectura de los cuerpos que va a ser inherentemente una lectura jerárquica, ¿no? Que valore ciertas corporalidades más que otras. Y como decías, Jack, en este lado del mapa, nuestras corporalidades en función de la racialización siempre valen menos. Y después el juego entre las distintas disciplinas. Sí, es importante decir que el intento del libro es un abordaje interdisciplinar para dar cuenta de un marco de interpretación que surge de esta combinación de disciplinas, ¿no? Y una de las disciplinas que uso es la arqueología de género. No voy a ser especialista ni en arqueología, ni en antropología, ni en sociología, ni en filosofía de la mente. Evidentemente no. Ese es el desafío de la interdisciplina. Lo que hago es recuperar las críticas que hay hoy de la llamada arqueología de género a la arqueología clásica. Y tiene que ver justo con esta narrativa de macho cazador y hembra cuidadora, ¿no? Que nos han enseñado, y de hecho la vemos actualizada tipo en Pedro Picapiedra, que está la señora cuidando a las criaturas. Y en realidad lo que nos muestra la arqueología de género es que, fíjense, cuando se habla de macho cazador es porque durante los siglos XIX y XX, cuando los arqueólogos estaban ante los restos fósiles de la cultura del Paleolítico Superior, ¿no? Que el Paleolítico Superior fue hace 40.000 años, y más o menos hubo una transición después de culturas cazadoras, recolectoras, agrícolas, ganaderas, hace 10.000 años, ¿no? Entonces, en este periodo del Paleolítico Superior, las culturas cazadoras, recolectoras, cuando se hallaban restos fósiles de lo que hoy consideramos un hombre cisgénero, y estaban enterrados junto a puntas de lanza. Vieron que antes se consideraba que las personas eran enterradas con la herramienta de su vida. Entonces, ante ese cuadro del hombre cisgénero con la punta de lanza, macho cazador. Ahora, lo que se vio es que cuando se encontraban restos fósiles de personas que hoy consideraríamos mujeres cisgénero enterradas con la misma punta de lanza, la arqueología objetiva, neutral y universal, que decía utensilio de cocina.
no entendemos la interpretación, pero tuvo el peso de dar una rigurosidad científica a esta lectura de macho cazador y hembra cuidadora. Estudios recientes, de algunos de ellos los cito, del 2020, 2023, o sea, siguen estando acá, actualizándose estos estudios, lo que muestran es que cuando se arregla esta interpretación y dice, a ver, si hay punta de lanza enterrada, punta de lanza es casa para todo el mundo, las hembras, o sea, perdón, los hombres y género y las mujeres y género cazaban en iguales proporciones. Se ve un descenso de la caza de mujeres y género cuando hay una transición a culturas agrícolas ganaderas. Entonces, acá lo que propongo es que son los cambios en las formas de producción y reproducción los que explican no solamente los cambios en la vida social, sino en lo que es posible nuestras biologías. Porque lo que cuestiono es, ok, todo cambia en la vida, pero nos imaginamos la biología de hace 40.000 años como la de hoy. Tipo los roles de género y la biología, todo igual. Cuando sabemos que justamente nuestra biología es plástica y cambia. O sea, la biología molecular y el dinamismo biológico, todo bien para conceptualizar nuestra especie y demás. Pero cuando hablamos de la categoría de sexo, volvemos a una biología anacrónica que parece que es traducible de acá hace 40.000 años atrás. Entonces, el desafío que propongo es volcar todo lo que les conté sobre la potencialidad biológica, la bipotencialidad gonadal a lo largo de toda nuestra vida, incluso cuando la gónada ya está diferenciada, aplicar todo eso a la cultura de Paleolítico superior. Sobre todo a unas figurillas de mano que se llaman Venus paleolíticas, que son el registro material más importante que tenemos de nuestros antepasados y que se han caracterizado como mujeres, cisgénero. Entonces ahí muestro primero el lado racista de llamarle Venus, hay que cambiarle el nombre. Y segundo, el lado sexista. Y acá el sexismo, no como la idea de que un cuerpo vale más que otro en función de las posibilidades reproductivas, sino que reconceptualizo el sexismo como naturalizar cualquier diferencia psicológica y biológica entre hombres y mujeres y género. Eso es algo que decía más temprano y es como básicamente todos somos sexistas, ¿no? Porque alguna diferencia psicológica y biológica entre hombres y mujeres y género pensamos que es natural. Eso es sexismo. No es una realidad biológica, cómo opera nuestro desarrollo biológico y psicológico, sino que es una interpretación vehiculizada a través del sexo como categoría biológica, que opera para naturalizar, volver naturales, sacar de la historia estas diferencias, ¿no? Entonces, la idea es trazar un puente entre la arqueología de género y la biología molecular, para hacer un juego de imaginación y pensar que las Venus paleolíticas, que llamamos Venus paleolíticas, no necesariamente tenían una biología como hoy estamos entendiendo que funcionan o se desarrollan o surgen nuestros procesos de diferenciación genital. Y en este sentido, no solamente desafío la biología en sí misma, sino, y además, no solo el rol de macho cazador como los hombres, sino el rol de hembra cuidadora, como solo las mujeres cisgénero. Y acá también apelo a nuestra propia biología para interpelar lo que sabemos o lo que pensamos que podemos o no hacer en función de este discurso que realmente nos enajena. ¿Y qué uso? Una característica y una capacidad que es trivial, que asumamos que solo la tienen las personas que tienen vulva. Y hablo de la lactancia. Porque vieron que hembra cuidadora es, bueno, es la que lacta. ¿Cuántas personas acá piensan que pueden sacar leche de sus senos o de su tejido mamario? Bueno, no sé. Feminismo y confusión. A ver, bueno. En general pensamos que las personas con vulva y que están gestando, ¿no? Bueno, primero que no es necesario gestar para poder producir leche. Y segundo que no es algo específico de ninguna posibilidad reproductiva. Porque para producir leche necesitamos 2 hormonas. Y que tenemos todes. Básicamente es una estimulación mecánica. Les invito siempre a que practiquen en su casa, pero si insisten, probablemente vean el milagro de que todas las personas con tejido mamario pueden producir leche. Entonces, en esta relectura que hago desde la arqueología de género,
con base a la biología molecular de hoy, lo que propongo es pensar en que las culturas cazadoras-recolectoras, en vez de tener roles binarios, cuando eran 30 personas, 25, no tenían acumulación de alimentos, estaban al horno con la supervivencia, funcionaban en cooperación, en cuidados obvio que colectivos. ¿No es más factible que una cría sobreviva si hay más de una persona que le puede dar de comer? No estamos hablando de una cultura cazadora-recolectora que tenía el refri ahí y decía, bueno, a ver, acá le puedo dar lo que compré ayer en el súper. Entonces, es obvio que esta potencialidad biológica, muy sabia, habilita a pensar en estas comunidades no como ya violentas y binarias, sino como colectivas, cooperativas, sobre la base de nuestra potencialidad biológica. Si ustedes se acaban de enterar que pueden amamantar y lactar, quienes no lo sabían, es porque están ante este paradigma androcéntrico que realmente nos cuenta quiénes somos y por eso no nos puede ser indiferente. Entonces, mapear de manera histórica cómo se normalizan y naturalizan la organización en general de nuestra vida social es de vuelta un compromiso ético, ¿no? Que nos pone en un lugar de poder tejer estos puentes lingüísticos para desarrollar realmente conocimiento interdisciplinar y consolidar marcos de interpretación que surjan de esta interdisciplina. Una potente jornada de pensamiento y ternura crítica. Agradecemos sinceramente a la doctora Lu, a la maestra Leslie y al licenciado Arié, y a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy por su escucha activa y comprometida. Antes de despedirnos, dos cosas. La primera de ellas es extenderles una invitación muy especial para mañana, sábado 14 de junio, a las 18 horas, en Transpatio Librería, donde tendrá lugar la presentación del libro Adriès Book, Índigo, de Sayac Valencia, un texto experimental y radical de verdad imperdible. De igual forma, le pedimos a nuestra librera favorita, Mara Rajab Bautista, nos ayude con la entrega de reconocimientos a las personas que participaron el día de hoy en esta presentación del libro. Muchas gracias. Ay. Y porque transfeministas y disidentas, con mucho cariño, tenemos una tote para ti. Gracias a ti, gracias a ti. Por si no se nota, hay uniforme. Hay uniforme. Y bueno, gracias a todas las personas que están acá. Y también queremos agradecer explícitamente a Mara, a Itzia y a Alex por no nada más sostener las inquietudes que tenemos como colectivas, sino por materializarlas. Yo le digo a Alex que es un acompañante de sueños. Entonces, realmente creemos que las personas que están así en instituciones hacen un cambio y deseamos que cada persona que esté en las instituciones recuerde que está ahí para cumplir una misión y que su misión sea un mundo vivible, habitable para todas las personas, porque si no, ocupamos espacios donde hay gente que sí quiere hacer y puede hacer. Entonces, gracias infinitas a ustedes por hacer todo con nosotros y si nos acompañan con una foto, muchas gracias. Nosotros nos venimos para acá y si se